Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo, Jesús. Eres poderoso. Eres rey glorioso, Jesús. Oh, 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 poderoso, grande Dios, majestuoso, alto eres tú, victorioso, fuerte Dios, Jesús. Perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy, Jesús. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, el cielo abierto está. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay libertad, en tu nombre hay sanidad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Perdonado, limpio soy, por su gracia Él me rescató, transformado, salvo soy, Jesús. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, el cielo abierto está. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Papá, declaramos esos milagros ocurriendo a nuestro alrededor, esos milagros ocurriendo en las casas, esos milagros ocurriendo en las calles, que tu presencia es como ese río de vida que fluye en nuestra ciudad, ese río de vida que fluye en nuestra nación. Jesús, sangre poderosa, adviento la palabra fresca. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar.
tu victoria, Jesús, en nuestras vidas. Tu victoria, Jesús, que hoy es nuestra, hoy es nuestra, hoy es nuestra. Toda potestad nos ha sido dada por ti, Jesús. Gracias por ese amor. Porque tu diseño es la generosidad y sabemos que deseas seguir manifestándola. Ahora puedes hacerlo directamente en Banco HSBC o tiendas de conveniencia como OXXO o Farmacias Guadalajara. Mis amados, buena tarde, familia Conquista. Una vez más, unidos, aunque todavía a la distancia. Ya perdimos en realidad la cuenta de cuántos domingos llevamos solamente transmitiendo, pero bueno, seguimos agradecidos que a través de este medio podemos desarrollarnos, podemos estar unidos, vinculados en esa comunión que Espíritu nos permite tener. Y en esta tarde, pues, una vez más, una oportunidad de seguir siendo edificados por su Espíritu. Papá, nuestro corazón agradece que por medio de tu Espíritu podemos avivar, adiestrar, ejercitar cada día los sentidos espirituales que nos ha regalado y que ahora han cobrado vida. Gracias, papá, porque por medio de estos sentidos venimos al entendimiento real, en tiempo real, de las cosas del Espíritu. Gracias, papá, porque cada día podemos accesar a mayor inteligencia, sabiduría y conocimiento espiritual. Y vamos en avance de forma efectiva. Agradecidos porque hoy la luz de Cristo nos alumbra y podemos ver. Gracias, papá. Profetizo, Señor, que todo lo que seguimos aprendiendo camina para producir, que esa es nuestra naturaleza. Y bueno, mis amados, somos una generación que está viviendo tiempos, y fíjate bien, de urgente reforma. Como hijos que somos, es apremiante que entendamos que lo que requerimos no es desarrollarnos en doctrinas, sino en el conocimiento de la vida de Cristo. Y que esto debemos hacerlo de una manera eficaz. Esto nos lleva a estar establecidos en el pacto eterno, dejando entonces atrás los tipos, sombras y figuras, porque ahora nos establecemos en la verdad presente, esa que nos da la oportunidad de ser alumbrados al conocer y cumplir el propósito eterno de Dios. No estamos viviendo tiempos de pandemia, sino tiempos en los que somos sumergidos en la revelación de Jesucristo. Fíjate bien la expresión que usé, sumergidos en Cristo. Esto viene del término bautizar, sumergir. En esta congre, desde hace cierto tiempo ya, no tampoco, hemos determinado nuestra vida por ser monotemáticos. ¿Qué significa eso? Solo tenemos un tema. Hablamos solamente de Cristo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nuestra teología es una sola y nuestra teología es 100% Cristo. Algunos quizás se preguntarán, pero ¿por qué tanta la insistencia de ahora hablar puro de Cristo? Mis amados, porque no hay cosa más verdadera, cosa más profunda que desarrollarnos en la verdad. No es que podemos desarrollarnos en necesidades del hombre, que durante siglos estuvimos allí metidos, sino tenemos que estar desarrollándonos en la doctrina de Cristo, 100% Cristo. Cristo es puro en sí mismo, Él es completo, Él no necesitó ayuda para que Él sea, Él sencillamente es. Y la doctrina de la iglesia debería de ser una sola. Y esto lo explicó de una manera muy clara Juan en uno de los evangelios. No, esto viene en las cartas. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, vamos para allá. Segunda carta de Juan, capítulo 1, voy a leerte del verso 9 al 11.
¿ok? Allí dice de manera muy clara Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, él no tiene a Dios. ¿Te das cuenta? Si tú no perseveras en la doctrina de Cristo, allí dice que no tienes a Dios. Enseguida dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, dice que ni siquiera le recibas en casa, ni tampoco te atrevas a decirle: ay, bienvenido, qué bueno que llegó. Porque estarás participando, siendo socio, asociándote ¿de qué? De sus malas obras. ¿Te das cuenta? Esto lleva nuestra vida al conocimiento y al entendimiento. Y no es el único texto que nos está hablando de cuál tenía que ser nuestro enfoque como hijos herederos. En Hechos capítulo 2, verso 42, allí la Escritura también nos da a conocer y dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, date cuenta algo: la doctrina de los apóstoles no era la doctrina de ellos. Los apóstoles hablaban solamente de Cristo. Esa era la doctrina de los apóstoles. A todo lo que ellos se referían en esto que se le llamó la iglesia primitiva, lo único que ellos hablaban era de Cristo. Y está diciendo el texto que el que no persevera en la doctrina de Cristo ni siquiera tiene a Dios. Eso quiere decir que podemos tener teología, pero si tu teología no es cristocéntrica, y en esto Juan fue muy radical en decir: ni siquiera tienes a Dios. Hoy existen muchos teólogos, y no es que eso esté mal, la teología es buena, pero es bueno tener herramientas para desarrollarnos de manera correcta, de manera veraz, para tener una dirección que sea correcta, ¿ok? Si pudiéramos pensar en un contexto judío, las personas más preparadas y más desarrolladas eran los rabinos. Eran las personas más conocedoras de la teología. Sin embargo, todo el conocimiento que ellos tienen, todo lo que ellos veían, estaba basado en la doctrina del antiguo pacto, pero no en la doctrina de Cristo. Es decir, ellos solamente podían ver el tipo, la sombra, la figura, aquella probadita que se había vislumbrado en el antiguo pacto, pero no podían vislumbrar lo nuevo. No, su doctrina no estaba centrada en Cristo. Y fíjate cómo está estableciendo que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y esto lo está diciendo tan puntualmente Juan. El Señor resumió todas las cosas en centrarnos en Cristo. Cuando a Cristo le preguntan de pronto: bueno, ¿y esto que nos has venido a traer, en qué se centra? Y él dijo: bueno, en amar al Señor y en amar al que está junto a ti. Necesitamos desarrollarnos, mis amados, y conocer un evangelio que no tenga mezclas. ¿Y por qué digo sin mezclas? Porque con el paso de los cientos de años, el evangelio se contaminó por el ser humano. El ser humano fue el que contaminó las cosas. ¿Y a dónde tenemos que volver? A la doctrina de la iglesia, que es una sola. ¿Y quién es esa doctrina? Cristo. Es muy importante entonces preguntarnos: ¿qué valor le estamos dando a esto? ¿Cuál es la razón, por ejemplo, por la cual nos estamos congregando?
tengo un tema por ahí en formación de vida que fue ¿por qué razones no debemos congregarnos? Y ahí desarrollamos el tema bien amplio de todo aquello que no es lo que debe movernos para congregarnos. Pero entonces se vuelve importante preguntarte, ¿cuál es la razón por la que formas parte de la familia de Dios? ¿Por qué te congregas? Y hasta aquí es importante advertir, lo que realmente te importa es la comunión con Él. ¿Es amor lo que te está moviendo? Porque cuando uno está enamorado, permaneces, disfrutas. Lo que pasa contigo es que te deleitas. Pablo dedicó en 1 de Corintios el capítulo 13 a hablarnos del amor. Y allí Pablo describió que este amor todo lo puede, todo lo soporta. Amor entonces se convierte en una fuerza poderosa que es vital para que tú y yo seamos transformados y conformados no a este siglo, no a las cosas del mundo, sino a la vida del reino. Amor es el que lleva a las personas muchas veces incluso a donar uno de sus órganos, por ejemplo un riñón. Hay quienes han dado hasta la vida para que otro viva. ¿Te das cuenta? Y eso es generado por amor. Ahora, ¿vienes a la reunión con la mentalidad de que estamos en tiempo de amores? En un tiempo de romance, porque la Escritura habla de esta relación de matrimonio con Dios. ¿Vienes a eso? ¿Vienes a tener esa relación matrimonial, ese tiempo de enamoramiento, ese tiempo de deleite, de romance? ¿O a qué vienes? Porque hay quienes solamente pueden estar por cumplir, porque no, pues yo porque mi mamá me trajo, pa' pronto. El marido no, pues porque la señora me puso la carota, si no venía yo así me va. ¿Cuál es la razón que te trajo para acá? ¿Por qué es que has venido? ¿Por qué te congregas? Eso se vuelve importante. Vienes con esta mentalidad de agasajo, de disposición. Te acabo de decir que el que ama está muchas veces dispuesto a que se le practique incluso una cirugía que no requiere, con tal de donar su riñón a alguien que sin él se muere. Y está dispuesto a ser llevado a un quirófano, a vivir esos tiempos de recuperación de una cirugía que ni siquiera requería. Lo hizo todo por amor. Bueno, cada reunión debe ser amor. Lo que produzca en nosotros, estar dispuestos a que también a ti y a mí se nos haga una cirugía. Y que se saque de nosotros, es decir, de nuestra mente, pensamientos, todo aquello que no es conformado al reino de los cielos. Eso se vuelve vital para nosotros, el ser transformados en la vida del reino. Y esta transformación debe ser semejante cuando se te extirpa algo. Cada reunión deberíamos de salir de aquí con esa condición de que algo en nosotros ha cambiado porque algo ha salido. Y estoy hablando de la metanoia, del cambio de nuestra mentalidad. Cuando alguien es operado y sale de la cirugía, pues lo primero que hace es preguntarle al doctor cómo salió todo. Y aunque trae una herida, va contento, va feliz. ¿Por qué? Porque esa operación significa avance en su salud. Significa que ahora su vida ya no peligra, que le salvaron la vida. Bueno, así es como debemos verlo nosotros también. Así tenemos que advertirlo. Aquello que le provocaba dolor a las personas, aquello que provocaba un estado continuo de temor, de angustia, de preocupación, tiene que ser sacado. Y una vez que está fuera, lo que debe generar es gozo, a pesar de que esa sacada dolió, porque muchas veces tenemos que renunciar a varias cosas. Y es importante advertir, tiempo de amores, porque cuando estás enamorado, ay, el amor te ayuda
hasta que el dolor sea menos, hasta el dolor se te vuelve tolerable. ¿Y cuál dolor? Bueno, el que genera lo que te sacaron. ¿Te das cuenta? Por eso cada reunión acariciamos y somos acariciados, amamos porque somos amados. Podemos advertir su presencia, no solamente sentirla, sino que podemos discernirla. Podemos tener este tiempo de deleite. ¿Te das cuenta de eso? Se vuelve deleitoso. Cuando somos desarrollados y aquellos que nos gusta enseñar, tenemos que estar desarrollando a la gente en el entendimiento de las cosas. No se trata de decirte aquí solamente palabras bonitas o cosas que te motiven y que te hagan salir, tan inspirado, pero que a las primeras de cambio todo se caiga. No. Ese cirujano hizo la operación porque era necesaria. No es que al cirujano le gusta operar, la lleva a cabo porque se vuelve estrictamente necesaria. Cuando papá está trabajando en nosotros y está sacando algo de dentro, es el mismo ejercicio, es la misma condición. Y claro, a veces en ese ejercicio que tiene papá, nos sentimos expuestos, vulnerables es la palabra que buscaba. Pero es lo mismo cuando llegas a un hospital a una cirugía. Te ponen una batita azul, yo no sé ni por qué la escogieron así, ni qué tipo, me hubieran preguntado para darles un buen diseño. Pero de entrada, pues casi encuerados. Toda descubierta de atrás, o sea, si quieres moverte o algo te tienes que ir cuidando para no ir retratando a medio mundo porque aquello está todo abierto. Las pompas de fuera, todo. Y te das cuenta que eres expuesto, te sientes vulnerable, pero sales dándole gracias a Dios de que todo te salió bien. Yo tuve 4 cesáreas y claro, gracias papá, todo salió muy bien. Ahora, fíjate bien, ese mismo ejercicio de venir y de irte en esta actitud de gracias papá, porque todo salió muy bien, porque estás quitando cosas de mí, me estás extirpando cosas que había abrazado por tanto tiempo, que había yo sostenido, que había pensado que así eran, y estás quitándolas, estás haciéndolas a un lado, estás sacando de mí todo aquello que no aprovecha. Necesitamos comprender que tú y yo hemos accesado al reino de la gracia. Y a muchos no les gusta que se predique de la gracia. ¿Por qué? Pues porque es como extirpar algo que han abrazado de siempre. Recuerda que te estoy diciendo, nuestra doctrina tiene que ser cristocéntrica, solo que se trate de Cristo. Gracias a Dios, desde que comenzamos en Conquista, cuando la gente nos pregunta, ¿qué doctrina tienen? ¿De qué corriente son? ¿Son arminianos? ¿Son calvinistas? ¿Son luteranos? ¿De dónde, benditos de mi Padre, son? Ay, pues siempre respondíamos, somos de Cristo. Nunca hemos desarrollado una denominación, no nos hemos sentido ni de acá ni de allá, sino de Cristo. Gloria a Dios por eso. Nuestra doctrina tiene que ser Cristo, centrado solamente en Él. Hay congres en las que agarran una línea. Hay congres en las que están establecidos en el tipo, sombra y figura, en lo anterior todo el tiempo. Hay quienes no, bueno, siguieron la línea arminiana, otros la línea de Calvino. Y así de diferentes maneras. Y eso solamente separó a la iglesia.
sus corrientes. En Calvino, por ejemplo, él hablaba de que ya somos salvos, no importa lo que hagas, es gracia, no eran obras. Entonces, cuando cualquiera te escucha hablar de gracia, puede interpretar que tú eres de esa línea calvinista. Y de lo que tú y yo nos hemos agarrado no es de una línea, es de Cristo, que Él es la columna vertebral, Él es el hilo conductor, Él es el mensaje, pero también el mensajero. Él lo es todo. Ahora, primera de Timoteo 3:16, fíjate lo que dice esta escritura. Primera de Timoteo 3:16. Te voy a leer voy a ponerte, yo creo que primero Reina Valera, y una vez que te dé Reina Valera, te doy un lenguaje más sencillo. Dice allí, primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Con eso la gente como que se nos quedó en las mismas. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y como que te dejé más o menos igual que cuando empezamos. Ahora voy a la versión de la Biblia de Dios para Todos. Esta dice, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas que es verdad. Voy de nuevo. Sin lugar a dudas que grande es esa verdad que se nos reveló y que se nos reveló hasta ahora. ¿Y cuál es esa verdad que se nos reveló hasta ahora? Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es a quien se refería Pablo, que indiscutiblemente grande era el misterio de la piedad. Esa fue la forma complicada en la que lo dijo Pablo. La forma sencilla te dice que sin lugar a dudas es grande la verdad que se nos reveló y que se nos revela ahora. Cristo se dio a conocer en un cuerpo humano. El Espíritu demostró que lo que Él decía era la verdad y Él fue visto por los ángeles. Él fue anunciado a todas las naciones. Gente de todo el mundo creyó en Él y fue llevado ¿a dónde? A la gloria. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo, ¿ok? Y eso tenemos que comprenderlo. Tenemos que captar que vamos desarrollándonos y que no está ya cerrado. Pablo hablaba de que esto era un misterio. Fíjate bien, misterio significa algo que fue codificado. Algo que quedó encapsulado, algo que quedó para revelarse en el tiempo que Dios tenía establecido. Eso es un misterio. La esencia del Evangelio, lo completo del Evangelio, está todo resumido en el misterio de la piedad. Y allí dice que Dios se hizo carne, que Dios tomó forma de hombre. Y todo lo que te acabo de narrar, ¿ok? Ahora, fíjate a qué declaración nos lleva esto. Cristo lo es todo. Él no es algo, es alguien. Y Él no es el principio, Él es todo. No es el primero, es lo único, lo es todo. Colosenses 1:26 y 27. Ahí nos va a seguir hablando acerca del misterio. Dice Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Cómo había estado? Oculto, codificado, cerrado. Pero que ahora, fíjate qué privilegio, ahora ha sido dado a conocer. ¿Y a quiénes se le dio a conocer? Allí dice que a nosotros, eso que estuvo cerrado, sellado por los siglos y edades, se ha manifestado, ha venido luz que lo ha alumbrado para ti y para mí. Porque esas riquezas de la gloria de Cristo se le reveló a los que ahora somos sus hijos, su familia. ¿Y cuál era ese misterio? Cristo
en nosotros la esperanza de vida. Ese es el misterio revelado que por siglos estuvo oculto y escondido, sellado hasta el tiempo señalado por papá. Por eso te digo que la palabra misterio significa secreto. Hay cosas que Dios se guardó como papá, en su carácter de papá, y nos hizo su familia y dice, bueno, esto solo se lo revelo a mi familia. Hay cosas de mi familia que solo mi familia las sabe. Y ellos, aunque las conocen, son solo de nuestra familia. ¿Ok? Están guardadas para el seno familiar, no para andarlas publicando allí por Facebook. Ay, para pronto, Paz, cuéntenos el rollo. Paz, al fin que ya somos familia. Ahora, fíjate bien, papá también tenía un secreto. Y ese secreto lo que hizo fue dárselo a conocer a los hijos. En Hechos 17:28, Pablo dijo, no, es Lucas quien escribió Hechos. Lucas dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué tal? Porque linaje suyo somos. Allí Lucas está siendo bien contundente. Porque en él vivimos, en él nos movemos, en él existimos. Hebreos 1:3 habla acerca de que Cristo es quien sustenta todas las cosas y lo hace con la palabra de su poder. Por lo tanto, este asunto de que Él es el todo tiene que venir a abrirnos los ojos, a alumbrarnos. Ahora sí que vas a ponerla como la expresión, se me prendió el foco. ¿Te das cuenta? Colosenses 3:11, fíjate lo que Pablo advirtió. Y voy a darte la versión del lenguaje sencillo, que está más facilita que me la caches. Dice Colosenses 3:11, por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es. Fíjate de qué manera tan clara está diciendo eso Pablo. Y hoy tenemos un montón de gente haciéndose judía, guardando el Sabbat y cuánta cosa. Y allí dice que eso era innecesario ya, inoperante, irrelevante. Ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si se es hombre o mujer. ¿Dónde está mi pollo? Ya no tiene importancia. Cuando yo tenía el programa de radio, hubo personas que me mandaron un mensaje y decían, ¿por qué usted se dice pastora si no existen las pastoras? Solo los pastores. Yo decía, pues díganle a papá. Él me constituyó. Él me estableció qué quieren que yo haga. Lean por allí en la escritura que ya no importa. Ya no importa, esto no era una operación de género, llegó el pollo. Esto no era una operación de género, era una operación del corazón de papá, ¿ok? Y dice allí que tampoco tiene importancia si tú perteneces a un pueblo muy desarrollado o muy poco desarrollado, o si eres esclavo o si eres libre. Lo que importa es que Cristo, fíjate bien, que Cristo lo es todo y está en todos. Eso es lo que importa. Eso es lo que realmente se vuelve relevante. Lo que importa es Cristo. Ahora, tendrías que estarte preguntando, ¿realmente estoy interesada en mi esposo? ¿Realmente es por mi esposo que vengo? Oiga, no, Paz, yo no estoy casada. No, la escritura habla de la iglesia como la esposa de Cristo. Tú vienes porque tienes interés en tu marido, tienes interés en tener tiempo de amores con él, o vienes nomás sordeado porque pues a fuerza me trajeron, yo ni quería, ni entiendo qué hago aquí. ¿Te das cuenta? Él es nuestro amado, Él se volvió nuestro marido.
Nos tomó como la esposa. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra protección, porque Él lo es todo. Él quería que en Él encontráramos como su mujer la suficiencia. Él nos redimió con su sangre. Aquel que con un solo y único sacrificio que fue perfecto, dice en Hebreos que para siempre nos santifica, nos justifica, nos redime. Todo eso hizo Cristo por nosotros. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿y realmente eso te importa? ¿Realmente tienes atención en lo que tu amado hizo por ti? Porque cuando estamos enamorados, nos importa. Yo quiero estar donde mi amado está. Yo voy a ir donde Él va. Yo participo de lo que mi amado participa. Pero entonces, ahora aplícalo a Cristo. ¿Estás realmente participando de lo que Cristo participa? ¿Realmente te está importando? ¿Realmente estás manifestando amor? Porque estamos enamorados y queremos estar cerca, el tiempo ni nos corre, porque todo es un deleite. Entonces pregúntate, a veces aquí estás volteando a cada rato a ver a qué hora termina. ¿Dónde está el deleite para ti? Génesis 1 y 2 nos va a llevar al proceso en la creación. Ya declaramos y establecimos bíblicamente que Cristo es todo. No es lo más importante, Él es todo. O sea, ya nos fuimos para arriba. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos, existimos, Él lo es todo. Y cuando Dios hace el proceso de creación allí en Génesis, ese proceso de crear y de ir en avance allí en Génesis, esto viene en Génesis 1 y 2. Y fíjate bien, cuando Él desarrolla esto, habla Génesis 1 y 2 de la creación del hombre. Ahora, ¿en dónde fue que Dios colocó al hombre? ¿En dónde lo puso? Y lo que normalmente contestan es en la tierra. No, Dios no puso a ese hombre que ha creado en la tierra. Esa no fue la idea de Dios. La idea de Dios era que Adán viviera dentro de Edén. Él no fue puesto en la tierra, aunque claro, estaba en la tierra. Pero el hombre fue depositado en un ámbito, en un lugar que Dios llamó Edén. En hebreo la expresión o el término Edén no se refiere a un lugar geográfico. No es de lo que habla. Edén es una región, es un ámbito, es una morada en el espíritu. Por eso dice que Dios plantó un huerto, un jardín, y ese huerto, jardín se llama huerto o jardín. No se llama Edén. Edén es el ámbito, ¿ok? A veces nos confundimos y estamos llamándole al huerto Edén. No. En Edén, en ese ámbito celestial, Dios puso un jardín, ¿ok? Dios estableció ese jardín y Moisés lo vio. Ay, pastora, ¿cómo que el Moisés se vino después? Bueno, Moisés es quien escribió el Pentateuco. ¿Y ese quién es, pastora? Pentateuco se le llama a los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Fueron escritos por Moisés. Y Moisés está narrando. Moisés no está allí. Moisés hace esta narración muchos años después. Pero Moisés proféticamente está viendo. Él pudo ver, él pudo accesar, él pudo tener acceso a lo que Dios estaba haciendo, ¿ok? Él no está en el proceso de la creación, Él no está allí, pero Él es el que recibe a través de Espíritu Santo
el Pentateuco, ¿ok? Ahora, fíjate bien. Comenzando ahí de Génesis, él lo recibe por revelación y está viendo que está ese jardín. Y está viendo que el Señor estableció ese jardín y que lo puso en un ámbito, en un ambiente, en una atmósfera. Particularmente, a ver si me pueden apoyar, por favor. Lo puso en una atmósfera, en un ambiente establecido y particular. ¿Ok? Ahora, ¿por qué está haciendo todo esto importante? ¿Cuál es la relevancia que esto que te estoy compartiendo tiene? Bueno, se vuelve importante porque lo que está recibiendo allí Moisés en revelación tiene que ver o viene la trascendencia de que ha determinado un ámbito celestial, un lugar especial donde él iba a vivir, donde él iba a habitar, donde fue creada una atmósfera de manera específica que tenía las características de Dios mismo, el lugar. Esto se vuelve importante, esto se vuelve relevante que lo podamos comprender. ¿Cuál es la relevancia que tiene? Bueno, la relevancia que tiene es todo lo que Dios quiere generar en ese lugar. Dice Génesis 2:8. Fíjate bien, acabo de decirte que Edén es la morada en el espíritu. La idea de Dios con Adán era que Adán viviera dentro de ese ámbito llamado Edén, ¿ok? Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Dice que ese huerto estaba al oriente y que puso allí al hombre que ya formó, ¿ok? Por eso te digo que el lugar no es geográfico, no es que tenía una ubicación específica geográficamente. Se está refiriendo a este lugar de deleite, a un lugar de placer, a un lugar de delicia. También se traduce como paraíso. Ahí ideó este ámbito para tener una relación. Pero insisto, es un ámbito espiritual, no natural, no es un punto geográfico, es una región en el espíritu. Edén es 100% espiritual, ¿me doy a entender? Ahora, Dios produce o Dios crea a Adán allí en Edén, pero cuando Adán peca, Dios lo saca de Edén. Esto viene en Génesis capítulo 3, verso 23. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Es importante comprender esto. Primero lo pone y después lo tiene que sacar. Lo echó fuera de ese ámbito, de esa morada espiritual. Lo echó de la región espiritual que el Señor había preparado y que le había hecho. Y pone querubines en la entrada de ese ámbito. Esto es algo relevante, algo importante. A ver si me pueden pasar por allí los querubines, porque quiero comentarte algo respecto a los querubines. Y puso una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino de ¿quién? De árbol de vida. Puso ángeles para guardar ese lugar espiritual. Vuelvo a decirte que era Edén, era el ámbito de deleite, de delicia, podríamos llamarlo el paraíso, ese lugar espiritual, ¿ok? Que Dios crea. Ahora, cuando Él peca, tiene que salir de este ámbito. Ahora tenemos a un hombre que tiene que enfrentarse a la realidad de proveerse su propia morada, que ya no es a imagen y semejanza de Dios, sino de sus necesidades. Ahora él tiene necesidad de hacer una casa física, de hacer una morada
donde se pueda sentir resguardado y seguro. Eso es lo que tiene ahora necesidad, de sentirse, ya me salí por allí, de sentirse resguardado y seguro, ¿ok? Ahora fíjate bien, vámonos ahora a otro momento en la historia, ya no Edén y Génesis. Bueno, sí, seguimos en Génesis, pero ya no en Edén. Ahora nos vamos a ir a la vida de Noé, a la idea que Dios tiene de crear un arca. La idea era que Noé se salvara dentro del arca. Dios llama a Noé y le dice que haga un arca. Tú y yo ya conocemos la historia. Dios le dio el diseño, le dio las medidas, le dice con qué materiales la va a hacer, le dice cómo la va a realizar, qué tipo de madera va a usar para ello. Todas esas características se las da Dios. Y la razón específica por la cual el arca no se hunde es porque el arca es un tipo de Jesucristo. Ahora, quiero llamar tu atención a algo y explicártelo. Estamos aprendiendo los términos y dentro de la teología el término, hay un término llamado tipo y otro antitipo. Voy a repetir, por un lado están los tipos y por el otro lado los antitipos, ¿ok? El tipo es una figura o una imagen profética. El antitipo es el cumplimiento de esa imagen profética, de ese tipo. ¿Me expliqué? El antitipo es el cumplimiento del tipo, de aquello que se anunciaba. Se le llama antitipo. La Biblia está llena de tipos y de antitipos. Y el antitipo en la Biblia es Cristo. Por eso es que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de una sola persona, habla de Cristo. La razón por la cual el arca no se hundía es porque el arca en ese momento era la representación, la figura, el tipo, la imagen de Cristo. Jesús es el antitipo, Jesús es el cumplimiento de esa figura, de esa imagen profética del arca. La idea de Dios era que Noé y su familia se salvaran dentro de esa arca. Y Dios permitió un tiempo de gracia. Noé pasa alrededor de 120 años en su construcción. Y mientras Noé la está construyendo, él está anunciando, él está predicando que venía un diluvio y que ese diluvio iba a acabar con la existencia humana. Ahora, imagínate tú que entonces ellos iban a requerir de un lugar para resguardarse. Y conocemos la historia. Dios le dice que va a poner allí adentro. Y es que el corazón de Dios era que esa arca estuviera completamente equipada, que tuviera todo lo que Noé y su familia iban a necesitar en todo ese periodo de tiempo en el que el arca iba a estar sobre las aguas. De la misma manera como Adán tenía que estar en Edén, en donde todo lo que Adán requería estaba ya suplido. Noé en el arca también tenía todo lo que él podía requerir junto con su familia. Por eso Dios fue tan preciso en decirle qué poner allí dentro. Dios le dio todas las instrucciones de manera precisa para que cuando el diluvio viniera, cuando el tiempo de Dios se manifestara, por favor, pudieran darse cuenta y pudieran meter allí todo lo que se iba a estar requiriendo, ¿ok? Ahora fíjate bien, en Génesis 7:1, el Señor ya les había anunciado que venía el tiempo malo, un tiempo, pudiéramos decir, de juicio, ¿ok? Y esa arca ha sido creada para salvación, para el que creyera y quisiera subirse. A veces tenemos la interpretación de que se hizo solamente para que estuviera allí Noé. No, esa arca fue creada para todo el que quisiera creer,
pero la gente no quiso entender. ¿Ok? Ahora fíjate bien a dónde vamos ahora a aterrizar lo que te voy a dar por hoy. Le da todas las especificaciones y todo lo que está dentro de esa arca es una figura y una representación de Cristo. En Génesis 7:1 dice que Dios le dijo a Noé: entra y ve con toda tu casa al arca, porque te he visto justo delante de mí. Pero en el verso 16 dice que ya entraron. Porque en el verso 7 dice que entraron, vino el diluvio y ellos entran. Entró con su mujer, las mujeres de sus hijos, los hijos, y entraron 8 personas en total. ¿Ok? Pero en el verso 16 dice que una vez que están todos adentro, el Señor es quien cierra la puerta. No la cerró Noé, es el Señor quien cierra la puerta. Y ahora vámonos a los tiempos del postrer Adán. Y Juan, quien es uno de los apóstoles más importantes, él escribe en Juan 14, verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Y dice: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera, les prepararé lugar y vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. Y fíjate con lo que concluye: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mi amada, mi amado, la falta de entendimiento nos llevó a pensar que lo que Cristo estaba diciendo se refería al cielo, que allá nos estaba preparando nuestra mansión celestial, nuestra casita bien linda en el cielo. Unos apenas iban a alcanzar milpita playera, pero la estaba haciendo allá en el cielo. La palabra morada en el diccionario, esta palabra viene del griego moné, y no se refiere a que en el cielo el Señor está haciendo un fraccionamiento bien bonito, no. Él no está llevando una edificación, no está haciendo una construcción. La expresión moné habla de un ámbito espiritual. Eso es lo que Cristo está diciendo. Voy a preparar de nuevo el ámbito espiritual, esa región espiritual, esa ciudad para ustedes. Y te dije que cuando comenzamos en Edén, esa región en los diccionarios da su significado de Edén. Estamos hablando de un estado, de una ciudad. Moné habla de una región espiritual, una morada espiritual, habla de un ámbito que es 100% espiritual. Por eso se volvía muy importante volver a revivir tu espíritu, porque todos nacimos de pequeñitos, de bebés, con un espíritu muerto. ¿Qué significa eso? Separado de Dios, totalmente ajeno a la vida de Dios, sin poder percibirla, sin poder entenderla y mucho menos sin poder entrar a ella. Por eso Jesús está diciendo que va a preparar moné, morada espiritual. Y está diciendo también que a donde yo estoy, ustedes estén. Él lo dice antes de la cruz. Antes de la cruz nadie estaba en ese ámbito. Antes de la cruz nadie había podido entrar a esa región, a esa morada espiritual. Y el único que sí estaba allí era Cristo. Por eso dice, donde yo estoy. Date cuenta que no dice donde yo estaré ahora que resucite, no. Él les dice que Él ya está allí. Él es el único que tuvo acceso a esa morada, a ese Edén, a ese ámbito espiritual. Y dice entonces, donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Mi amada, mi amado, quiero concretar este tema diciéndote, Moné es un lugar espiritual,
y es tu lugar de origen. Tú saliste de allí, de ese Edén. No vinimos del cielo, porque el cielo es inferior a la morada espiritual. Por eso es que tampoco vas a vivir tu eternidad en el cielo. Y no te me vayas de bruces. Ay, ¿a dónde me está mandando ahora esta mujer? No vas a vivir en el cielo. Tú vas a vivir eternidad en Moné, en esa morada que preparó, en ese lugar espiritual que Cristo dejó listo para ti, para mí. El cielo es inferior a eso. Ay, pastora, ¿cómo así? ¿Que no es donde habita Dios? No. ¿No recuerdas que David dijo, ni los cielos de los cielos te pueden contener? ¿No recuerdas que en Génesis 1 dice que Dios creó los cielos? Mi amada, mi amado, los cielos fueron creados. Ellos son menores a lo que te estoy diciendo. Es algo inferior a la morada espiritual, a esa morada eterna, a ese lugar que Cristo preparó para ti, al cual te dio acceso. ¿Te das cuenta? Esto se vuelve importante porque lo que estamos haciendo es volver a casa. Lo que estamos haciendo es volver a casa. Uno de nuestros amados amigos dice que tener la mente de Cristo significa recuperar la memoria. Dios incluso te dijo el número de días que estarías en este lugar físico. El asunto es que lo olvidaste. Ya lo conoces, ya lo sabes, Él te lo dio a conocer, pero lo olvidaste. ¿De qué se trata todo este asunto de la mente de Cristo? ¿De recuperarnos? ¿O tu cuerpo físico puede tener cierta edad? El mío 28. No sé cuánto te van a decir en Cristo, paz. No sé cuánto tiempo tenga tu cuerpo físico, pero tu espíritu no tiene esa edad. Y entonces, antes de que ocuparas un cuerpito físico, ¿en dónde estabas? ¿De dónde saliste? ¿De qué lugar vienes? ¿En dónde habitabas antes de entrar en este cuerpo físico? En esta esfera natural. Ahora, viene el establecimiento de este proyecto de Dios. Ese lugar espiritual ya existía antes que el cielo fuera creado. Y en realidad el cielo es un reflejo de esa morada que existió antes. Y viene el postrer Adán y la idea es reconciliar al hombre con papá para que ese hombre regrese a lo que Moisés le llamó Edén. Por eso la idea de construir el arca era para que el hombre entrara. Ahora el postrer Adán dice, yo voy a preparar morada. Y es donde se establece este término, preparar. ¿Y en dónde es que se prepara? ¿En dónde tiene su término esto? Cuando estamos en la consumación de su muerte. Por eso dice que en ese momento de la cruz el velo mismo se rasgó, porque se quitó la separación que había. Todo lo que dividía a Dios de los hombres quedó separado. Ya los ángeles que Dios puso en Edén ya no están impidiendo la entrada a los hijos. Por eso Hebreos 4:16 dice ahora, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi amada, mi amado, termino con esto. Por tanto tiempo pensamos que los ángeles seguían allí con la espada desenvainada y fuego impidiendo la entrada. La morada que Cristo nos preparó abrió nuevamente las puertas de Edén y entraron los hijos
esos que somos la familia de Dios, confiadamente a ese lugar nuevamente, al trono de su gracia, en donde alcanzamos misericordia, en donde hemos hallado gracia para el oportuno socorro. A ese lugar no pudo entrar ni el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Todo lo que había en el tabernáculo representa a Cristo, quien nos preparó, mi amada, mi amado, ese lugar para volver a casa. Papá, es mi oración que los ojos de cada uno hayan podido ser alumbrados en dónde estamos posicionados hoy, qué ámbito se nos ha abierto por completo y poder desarrollarnos allí en la misma manera como fue tu diseño original y tu propósito eterno, en esa conexión espiritual, en esa comunión espiritual, en ese contacto eterno que da la comunión, unidos de espíritu a espíritu, fluyendo por medio de la intuición que nos da el acceso a la unción y a la apertura a todas las cosas de este ámbito celestial. Papá, que esa comunión siga siendo continua y siga creciendo por el entendimiento de los seres espirituales que somos hoy. Que dejemos al ser carnal a un lado y podamos tomar nuestra posición en casa, nuestro verdadero hogar. Gracias, papá. Amén. Bueno, mis amados, sé que te quedas allí con esta enseñanza, con este ámbito de aprendizaje, de seguir discerniendo y de seguir estudiando este tema. Ya no estés en el tipo, el antitipo que es Cristo, la sustancia misma de todas las cosas, ha venido a poner todo delante de ti. Mi amada, mi amado, volveremos a abrazarnos muy pronto. Mientras tanto, no dejes de estar en sintonía y de seguir unido por medio de estos medios. Hasta la próxima. Hola, el día de hoy quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia Conquista y regálanos un like en Facebook, síguenos en Twitter, agréganos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No lo olvides, cada que compartes un mensaje, tus familiares y amigos reciben una palabra de bendición.